Es un gusto estar contigo en este mediodía, en nuestro tercer servicio. Gracias a Dios por su obra, gracias a Dios porque podemos cantarle, porque podemos recordarnos estas verdades, venir a Él, decir, Señor, aquí estoy. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay en mí. Y aunque no es mucho, sé que por tu Hijo de Jesús hoy puedo venir. Estamos en nuestra serie de Lucas, llegando ya al final de Lucas capítulo 22. Hoy empezamos, gracias a Dios, ya estamos terminando esta serie, ya después de 3 años de estar predicándola. Y lo que hoy vamos a ver, Lucas capítulo 22, si quieres ir abriendo tu Biblia, Lucas 22, vamos a estar viendo del 1 al 23. Vamos a estar estudiando en este mediodía. Pero antes de poder entrar a la palabra, déjame orar y pedir al Señor su intervención. Amado Rey, conozco la condición de nuestros corazones, de mi corazón, Señor. Conozco la limitante que yo tengo en mi persona, Señor, en mi mente, para poder expresar de una forma adecuada tu palabra. Pero apelo a tu Espíritu, Señor, que es el único que puede revelarla, el único que puede traer convicción de pecado. Apelo a tu capacidad, Señor, y no a la mía. Gracias por este tiempo, Señor. Háblanos, por favor. Amén. El día de ayer estuve en San Miguel de Allende con mi esposa, mis suegros son de ahí. Y te quiero contar una anécdota que me pasó camino a San Miguel. Saliendo de aquí, mi esposa me dice, vámonos rápido porque así vamos a comer y no sé qué. Y me dice, si quieres, písale. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿le piso? Sí, adelante. Si quieres, vamos rápido, saca tus dotes de Toretto y así llegamos a tiempo. Y yo, pues no me tienes que decir 2 veces. Mi esposa considera que a lo mejor soy un poco imprudente. Yo no, algunos amigos también lo creen, pero yo no. Entonces puse el coche en modo sport y dije, vamos, a volar. ¿Sabes cuántos coches rebasé? 3. Estaba la carretera atascadísima, imposible, y ahí iba detrás de una moto, así. ¿Cómo puede ser que vayan a 50? O sea, entiendo, no vamos a 180, pero tampoco a 50. Bueno, ahí vamos. Y llegando a San Miguel, hay 2 caminos. Antes de llegar a la glorieta principal de la entrada, había 2 carriles. Y llegando ahí veo que hay solamente una sola fila. Dije, pues a los mexicanos les encanta hacer fila, a mí no. Así que me voy por la otra fila donde no hay nadie. Y oh sorpresa, me topo que al lado de la alcaldía había una salida. Y dije, pues, ok, ni modo. Me salgo, me vuelvo a incorporar. No le vi ningún problema a eso. Pero cuando me estoy volviendo a incorporar, venía un coche. Yo hago lo mismo que hace un coche con placas de Guanajuato. Se mete el coche, se vuelve a incorporar y el policía detiene el tránsito, deja pasar ese coche que venía delante mío, pero a mí me hace. Diga, no pasa nada, no traigo placas mexicanas, a lo mejor quiere checar que esté el permiso, no sé. Buenas tardes, oficial, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Viene circulando en sentido contrario. Y yo, ¿no? Sí, acaba de circular en sentido contrario cuando se metió a la salida y se volvió a incorporar. Le digo, ¿no? Sí, me dice el oficial. Venga que le muestro la señalización. Y ahí voy yo de terco para discutirle, ¿no? Yo, a ver, ¿dónde? Y resulta que en la salidita hay una glorieta de 2x2 con un cartelito. Para mí era así el cartelito. Estoy exagerando, sí era un cartel. No lo vi. Y en lugar de meterme así, salir y hacer la glorieta y volverme a incorporar, no vi la glorieta y me pasé así. Entonces el oficial me dice, le voy a hacer la multa, porque se metió en contramano, anduvo en sentido contrario. Y yo, pues, para un poquito, o sea, no, ni siquiera una advertencia, ni siquiera ves que no soy de aquí. Y encima mi licencia de conducir tiene la dirección de San Miguel. Ni cómo decir soy turista. No dije nada, pero el oficial estaba en lo correcto, fue una vivada, claramente fue una vivada, pero estaba en lo correcto, había manejado 1 metro o 2 metros en sentido contrario y no tenía cómo escapar de la multa. Por más de que haya varias opciones de cómo escapar de una multa, créanme que no hubo ni una opción para escapar de la multa.
Y no había salida, era sí o sí la multa. Entonces el oficial me hace la multa, y dijo, sí, va, hágame la multa. Se quedó con mi licencia. ¿Alguna vez te encontraste en una situación donde no tenías respuesta ni salida y la consecuencia era inminente? O sea, la consecuencia viene, no te queda otra, va a venir la consecuencia. A lo mejor te ha pasado eso en un divorcio, o te pasó en la escuela, reprobando una materia y dices, ching, ahora otro año más pagar. O un mal negocio, te asociaste con alguien y dices, ojalá nunca lo hubiese hecho. O a lo mejor sueltas palabras y dices, lo dije porque estaba enojado, ojalá nunca lo hubiese dicho. O a lo mejor una enfermedad terminal, una deuda, que dice, de esta no hay salida. El pueblo de Israel, aquí en Lucas 22, vamos a ver algo muy especial, porque vamos a ver la Pascua, vamos a ver la última cena. Pero el pueblo de Israel se encontraba en una situación similar a esta, donde ya no había vuelta atrás. Salen de Egipto, Dios endurece el corazón de Faraón, Faraón sale con su ejército detrás de los israelitas, y estaban los israelitas con en sus espaldas el ejército egipcio y delante las aguas. No había salida, no había respuesta. La consecuencia era ineludible, inevitable. ¿Por qué te comento esto? Porque la Pascua en los judíos, el Pesaj, le llaman ellos, celebran, recuerdan, conmemoran esta salida victoriosa donde Dios les da la salida. Dios los salva, abre el mar, cruzan ellos, pasan por ahí. El ejército enemigo es derrotado solamente porque a ellos no les quedaba otra que reconocer que Dios lo hizo. No les quedaba de otra, solamente Dios lo hizo. Y entonces estamos parados en ese escenario. La Pascua simbolizaba conmemorar esa salida de Egipto, conmemorar la muerte de los primogénitos por medio del sacrificio del Cordero y conmemorar que ya somos la nación de Dios. Eso significaba la Pascua. Con ese preludio, vámonos a nuestro pasaje del día de hoy. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 23. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero, vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad, el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer esto? ¿Sabes? Cuando veo estos pasajes, puedo entender, puedo ver que el nuevo pacto que Jesús hace con los hombres, con nosotros, con la humanidad, es un pacto que no tuvo precedentes. Es un pacto que antes nunca existió.
Veo todos los pactos para atrás y había una condición, pero este pacto es diferente. Versículos 1 al 6 podemos ver cómo a pesar del corazón de los hombres, Dios estaba ahí. Sin embargo, podemos ver el corazón del hombre. Que el corazón del hombre es un corazón que a pesar de estar cerca de Dios, era un corazón que estaba lejos de Él. Mira Judas. Judas, que era uno de los 12, los más cercanos de Jesús. Dice, bueno, Judas, sí, pues es Judas. Mira a los fariseos. Los fariseos, pues sí, los fariseos son malos. No, querido. La óptica de la palabra, cuando vos ves, entendés el concepto de los fariseos, te das cuenta de que ellos eran los representantes de Dios. Ellos no eran la escoria como nosotros hoy lo vemos a lo mejor. Ellos hablaban de parte de Dios. Igual los discípulos, se supone que eran los más cercanos, ¿verdad? Pero ahí estaba Judas traicionando a Jesús. Pedro, negando a Jesús. Tomás, no creyendo en la resurrección de Jesús. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua, dice el versículo 1. Y la Pascua, como te digo, era un momento de conmemoración, lo que había pasado. Los discípulos estaban por conmemorar lo que Dios había hecho en el Éxodo. Sin embargo, no sabemos dónde estaba su corazón. Al menos sí sabemos dónde estaba el de Judas, que no estaba cerca de Dios. A pesar de la cercanía que tenía con Dios, sus corazones estaban muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Los fariseos no temían a Dios, pero sí temían al pueblo. No tenían miedo de matar a Jesús. Simplemente ellos necesitaban encontrar un método inteligente, político, bueno, para poder hacerlo. Poder pensar en estas personas es fácil de decir, pues sí, los fariseos ahí, Judas. Pero amigo, ¿cuántas veces vos fuiste ese Judas? ¿Cuántas veces vos fuiste ese fariseo? ¿Cuántas veces fuiste ese Pedro? Con tu corazón ahí, digamos, alejado de Dios, pero tu apariencia o incluso te sentís súper cerca de Él. Se supone que ellos eran los principales aliados de Dios y de Jesús. Se supone, ellos eran importantes, eran parte del círculo pequeño, los discípulos. ¿Cuántas veces sentimos que estamos cerca de Dios y descuidamos muchas cosas? Olvidamos la necesidad desesperada que tenemos de la gracia de Dios porque un poquito de santidad sobre tu vida es como, espérate, soy el pastor de Lumina. Espérate, yo estoy en la residencia pastoral, yo vengo a todas las reuniones de mujeres. Mira, mi diezmo impecable, checa mi estado de cuenta. Tantita santidad y te olvidas de la gracia que necesitas de manera diaria, de una forma desesperada. Nuestra falsa sensación de santidad te hace creer merecedor de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Compartí el jueves en mi iglesia en casa. El momento para mí más vulnerable es cuando mejor me siento. Cuando más cerquita de Dios creo que estoy, es cuando más vulnerable estoy. Por algo la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque me creo merecedor de ciertas cosas que Dios me da.
Me siento merecedor de esa gracia. Y no soy merecedor, pero la necesito de una forma desesperada. Y la historia del pueblo de Israel, que vos ves acá, no es como una historia más que tú digas, me sé la historia de Shrek, me sé la historia de Abraham, también la de Moisés y la de Sancho Panza. No, son testimonios, son ejemplos que vos tenés que valorar, que analizar y ver. Porque eso a ti te enseña. Es un ejemplo, un testimonio que no podemos dejar de lado. Porque eso nos muestra, así como el pueblo de Israel, nosotros no somos diferentes. Y así como el pueblo de Israel necesitaba un Salvador, vos también necesitas un Salvador. Pero yo ya llevo 20 años de cristiano. Ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. A cada segundo necesitas un Salvador porque tu mente es depravada. Porque constantemente el pecado mora en ti. Y no sé, a lo mejor hay alguien nuevo que dice, a ver, ¿cómo mi mente es depravada? ¿Quién te enseña a mentir? ¿Quién te enseña a tener envidia? ¿Quién te enseña a mirar al otro no con el concepto que tienes que tener de la persona, sino inferior? Dices, bueno, no, yo nada de eso. Ajá, ok. Te miras a ti mismo como superior a otros. Te miras a ti mismo como merecedor de que a mí me tienen que tratar bien. A mí no, nadie me habla así. A mí nadie me dice esto otro. Conmigo no se metan. No somos diferentes al pueblo de Israel. Aunque te sientas que no tienes nada que ver con Israel, somos igualitos a ellos. Versículos 3 al 5 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Este pasaje me deja en evidencia de que nadie está exento de la obra de Satanás. Nadie está exento. El hecho que vos hoy estés aquí sentado escuchando lo que yo te estoy diciendo, a ti no te garantiza que seas un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué te lo garantiza? Tu fe en Cristo Jesús. Tu fe en Cristo Jesús. Si no, mira Judas. El mismísimo Judas era discípulo del mismo Jesús. Y Satanás entró en él. Dice, no sabemos si fue una influencia demoníaca que lo llevó a Judas a hacer eso. No sabemos si fue una posesión demoníaca, no lo dice. Pero si hay algo que a mí no me queda dudas. No estamos exentos de la obra de Satanás. No estamos exentos. Por eso necesitas estar constantemente velando en oración. Pesando tu corazón. ¿A dónde está mi corazón? Cuando estoy bien es como, híjole, tengo miedo. Porque cuando estás mal, estás en la lona, dices, bueno, sí, Dios, ya no tengo nada que hacer, estoy re mal, la verdad, vengo a buscarte, haz algo, por favor. Qué bueno. Pero cuando estás bien es como, ahorita, Señor, aguántame, deja que miro la serie primero, la de The Chosen, y luego hago mi devocional. Y luego hago mi devocional. Por eso necesitamos estar constantemente velando en oración. Estás expuesto. Sos vulnerable. Y Satanás lo sabe. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15, se describe exactamente el precio por el cual Jesús fue vendido. Y dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos. ¿Decía 432 o 340? Ahora, mire este detalle, acompáñame Éxodo, va a salir aquí en la pantalla. Éxodo 21:32 dice, si el buey acornea, mata a un siervo, a un esclavo, el dueño dará a su amo 30 ciclos, 342 gramos de plata y el buey será apedreado. ¿Sí captaste o te lo explico? ¿Puedes dimensionar esto? Jesús fue vendido por el mismo precio que a un esclavo. El precio que los fariseos pagaron por Jesús fue el precio de una escoria, el precio de una baratija, el precio de un esclavo. Se calcula que a precio de hoy, a día de hoy,
hay diferentes valoraciones que le dan a las monedas, pero oscila entre unos 60 a 300 dólares. El monto por el cual Judas entregó a Jesús. Yo dije, no lo puedo creer. O sea, yo pensaba, Jesús, pues Judas, ¿qué le ofrecieron? Hay un buen milloncito de dólares. ¿Qué le dieron para entregar a Jesús? 60 dólares. Fíjate lo miserable que pagaron por Jesús. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón se encuentra cercano al Señor, amándolo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo lo que sos? ¿O estás teniendo a Jesús como una baratija? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha esta oración, porque esta oración es clave, crucial, importantísima para los judíos que la hacen todos los días. Todos los días. Una de las oraciones principales de los judíos que se llama el Shema. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oración principal, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero los judíos se olvidaron del Dios de la oración. Lo mataron, lo rechazaron. Y vos y yo no somos diferentes a ellos, porque constantemente, a pesar de la cercanía que tenemos, a pesar de tener el Espíritu Santo que nos llama y nos convence de pecado, ahí permanecemos todavía lejos de Él. La semana pasada veíamos en Lucas 21:34, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Cuando no estás velando alerta en oración, cuando no estás siendo consciente de tu pecado, de tu persona, del potencial que tiene tu persona para ser pecador, caes en las preocupaciones de la vida, caes en disipación, caes en embriaguez. Eso te lleva derechito a tener un desenfoque de Dios. Y te vas detrás de cualquier cosa, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O quizás no te sentís tan cerca de Dios y te sentís como el mismo Judas. Teniendo todo para tener una gran relación con Dios, lo traicionás y lo tenés por baratija. Y ahí vas y decís, no sé ni para qué vengo si sigo igual. Dios, conociendo tu condición, prepara y provee todo lo que nosotros necesitamos para tener una comunión con Él. Versículos 7 al 13, podemos ver cómo Dios le dice detalladamente, ve y encuentra un hombre que tiene un cántaro. ¿Sabes quién llevaba los cántaros en esa época? Las mujeres. Los hombres llevaban una bolsita, una alforja hecha de cuero, donde ahí llevaban todo el líquido. Quien llevaba cántaro era la mujer. Fíjate lo específico que había sido Dios para que puedan identificar y encontrar la provisión que Él estaba dando. Y Dios estaba preparando todo para que esas personas que acabo de describir, que somos vos y yo, que es ese Judas, que es ese Pedro, que son esos fariseos, con los cuales te sientes identificado probablemente, tengamos una comunión con Dios. Versículo 8 dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen. Y me quiero parar en estas dos palabras. Créeme que no hemos acomodado los sermones para que lleguemos hoy antes de la Pascua a este tipo de pasaje. Vayan y preparen. Ve y prepara la Pascua. ¿Cómo estás para esta fecha? ¿O es simplemente como, pues es Pascua y también el día tal es el natalicio de Benito Juárez? ¿Es una fecha más? ¿O cómo estás preparándote para este tiempo que se viene? Donde nosotros tendríamos que prepararnos de forma diaria y constante. En Lumina hacemos la Santa Cena de forma mensual. Estamos dando un mensaje, ve y prepárate para la Pascua.
Ve y prepárate, porque Dios quiere hacer algo. Y si hoy nosotros podemos prepararnos para hacer memoria de la liberación de la esclavitud del pecado, es porque hubo un Salvador que rompió esas cadenas. Es porque hubo un sacrificio perfecto, un cordero que fue entregado de forma perfecta para nosotros tener una libre comunión con Dios. Si yo fuese Jesús, no hubiese ido a la cruz por ti. Perdón que te lo confiese. No hubiese muerto a lo mejor por mi esposa, pero por ti no. Si yo hubiese sido Jesús, no hubiese jamás invitado a un Judas a mi círculo íntimo. Si yo hubiese sido Jesús, ni loco hago una cena para conmemorar que me van a matar, que me voy a entregar. Si yo hubiese sido Jesús, ni loco hago lo que hizo Jesús cuando se describe en Juan capítulo 13, que le lavó los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas. Jesús también le lavó los pies a Judas. Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Dios conoce tu condición y prepara todo, provee todo para que tengamos comunión con Él. Yo no sé cómo estés hoy, cómo hayas llegado, pero probablemente llegaste de dos formas. La primera, te sentís en una buena relación con Dios. No estás mal con Dios, estás bien. Déjame decirte que Dios conoce tu condición y necesitas que Jesús provea lo necesario para que tengas una comunión con Él. Porque tu mayor santidad no alcanza ni un poquito a reflejar el estándar de la santidad de Jehová. Lo mejor que seas es insuficiente. Por otro lado, a lo mejor tu condición es baja y decís, soy el cerdo más cochino de este auditorio. Soy la peor, de seguro no hay nadie peor que yo aquí. Ese es un extremo, o a lo mejor decís, mi relación no está tan bien con Dios, pero tampoco soy el peor. Tampoco soy ese cerdo cochino que va y exagera. Sea cual sea tu condición, no hay desempeño que vos puedas hacer para que la gloria de Dios, la santidad de Dios sea alcanzada o empañada. No podés empañar la obra de Jesús. No podés, no está en tu capacidad. No te alcanza para igualarla, no te alcanza para ensuciarla. Tu peor desempeño como hijo de Dios no logra empañar ni un poquito la obra perfecta de Jesús para que vos hoy puedas tener una comunión si has puesto tu fe en Él. No es sorpresa para Dios tu buen o tu mal desempeño. Dios no está ni sorprendido ni desilusionado. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce. Él ya sabe quién sos. Y sabiendo quién sos, hizo un nuevo pacto. Sabiendo quién sos, lo dejó todo, vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y tomó la cruz, conociéndote, sabiendo quién eres. Ese pacto, hizo un pacto que no tiene precedentes por amor al Padre. Y Jesús establece un nuevo pacto donde Él es la garantía del mismo pacto. Versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Te lo voy a releer. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Es una imagen que no la podemos pasar desapercibida porque no es simplemente una narrativa histórica. Estaba convergiendo la humanidad junto con la divinidad, lo puro, lo santo, lo perfecto, con lo sucio, lo bajo y lo caído en una mesa. Una mesa que implicaba comunión. Aunque nuestro corazón muchas veces está lejos de Dios, no solo que Él se sienta a la mesa con nosotros, sino que Él provee lo que es necesario para que nosotros podamos estar ahí. En esa mesa Jesús te estaba diciendo, yo sé quién sos, yo sé lo que hiciste, yo sé quién eres, yo sé de qué pata cojeas. Tú no estás aquí por lo digno que eres, tú estás aquí porque yo sé quién eres. Y a pesar de conocerte, yo proveo lo necesario para que podamos tener esta comunión. No solo eso,
Yo estoy aquí para garantizar que esa perfecta unidad con el Padre es segura. Mira para atrás, mira a Abraham, mira a Moisés, mira a David. Mira todos los pactos antes de Jesús y vas a ver que fueron quebrantados. Ningún pacto que haya tenido una responsabilidad de parte del hombre fue cumplido a la perfección. Ninguno. Y Jesús viene y hace un pacto nuevo. Un pacto perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único capaz. Porque Él es Dios y es el mismo hombre. Y el único que podía renovar un pacto nuevo era Dios. ¿Y sabes cómo lo selló? Con la sangre, como se sellaba en el Antiguo Testamento, su propia sangre. Este no fue el principio del fin, este era el principio del principio. Para que te des una idea, mira esta foto. Esta foto se le llama, bueno, no a la foto, sino a la comida, se le llama el seder, con S. Es lo que los judíos celebran en la Pascua. Recreaba los acontecimientos del Antiguo Testamento, los acontecimientos bíblicos. Las hierbas amargas simbolizan la esclavitud, la amargura de la esclavitud. El hueso, que es un chamorro, es la tibia del cordero, simboliza el sacrificio del cordero por esos primogénitos. El huevo, que tiene varias interpretaciones, algunos dicen que simboliza la vida, otros dicen que simboliza el luto del pueblo judío por el exilio que tuvieron que vivir. Las verduras se bañaban en sal y representaban las lágrimas que tuvo que padecer el pueblo de Israel. El jaroset, que es esta pastita aquí que ves, que no sabes qué es manzana con vino y con nueces y con frutos secos. Se hacía una pastita que representaba el trabajo de esclavo que tuvieron que hacer al construir almacenes en Egipto. Y Jesús hace algo que no tiene precedentes. ¿Por qué te explico todo esto? Todo esto se centraba en el sufrimiento que Israel tuvo que padecer, pero al mismo tiempo marcaba lo bueno que había sido Dios al liberarlos y hacerlos su nación. Lee conmigo versículos 16 y 18. Les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. Jesús todavía no celebra la Pascua en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque te está esperando. Jesús está esperando, y un día cuando estemos con Él, Apocalipsis capítulo 19, dice que vamos a tener esta Pascua y la vamos a celebrar y se van a llamar las bodas del Cordero. Y esta nueva Pascua, la Pascua anterior crea una nación, les da una identidad como hijos de Dios a un pueblo. Pero esta nueva Pascua que Jesús estaba haciendo, crea una nación con linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a su luz admirable. Significa que Jesús cumplió la ley. Al poner tu fe en Él, vos sos justificado y aceptado delante del Padre. El pacto que tendría que haber sido cumplido por los hombres en Deuteronomio capítulo 28, que no fue cumplido, Jesús cumple todo eso. Y vos ahora podés disfrutar de los beneficios de ese pacto cumplido. Esta es la manera en que recordamos a Jesús, porque Jesús no nos llama a recordar su nacimiento ni su vida, sino que hay una ordenanza: recuerda mi muerte. Recuerda lo que significó esto. Él era el único que podía reinterpretar la Pascua y lo hizo en sí mismo. Así que la semana que viene, cuando te toque compartir, tomar la Santa Cena, no es simplemente un ritual más, no es como los católicos que hacemos la Eucaristía y los cristianos hacemos la Santa Cena. No es un rito más. Es celebrar lo que Jesús ya cumplió, Él ya pagó, y hoy yo puedo ser su hijo a pesar de quién soy,
a pesar de quién sos. Esto no es pan nuevo, no es leche para gente nueva. Necesitas entender que tenés una necesidad desesperada cada segundo de la misericordia de Dios. Y el Señor te la provee. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un versículo atrás dice, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese eres tú. Capítulos 21 al 23 ya terminando. Dice, pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí a la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer esto? Pues tú dices, pues claro, era Judas. No, no era evidente. Judas mantuvo muy bien su secreto, mantuvo muy bien su espiritualidad. Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas. Decían, pues sí, Judas, ¿no? No, ninguno. Por eso se empezaron a preguntar entre sí quién era. Judas estaba camuflado como uno más de los amados y cercanos discípulos de Jesús. Y quizás esa sea tu condición hoy. ¿Te encontrás camuflado como un Judas? ¿Como un Pedro? ¿Pensando que vas a serle fiel? Y tú dices, ¿yo un Judas? No, perdón, pero mi corazón sí está con Dios. Ajá. Pedro dijo, jamás, Señor, te negaré. 3 veces le negó. No una, 3. ¿Dónde te encuentras? ¿Eres un Judas que está traicionando a Dios y nadie lo sabe? ¿O eres un Pedro que dice, jamás te negaré? Ambos necesitan esa gracia perfecta y hermosa. Y hoy es el día de la gracia. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la restauración. Hoy no es día de juicio. Hoy no es día donde vas a ser castigado. Hoy es un día donde Dios te llama y te dice, ven a mí. Porque yo estoy dándolo todo. Porque yo estoy preparando. Yo ya lo hice. Yo estoy proveyendo lo que necesitas para tener una comunión con Dios. Simplemente ven a mí. El hombre traiciona a Dios, pero Dios prepara el escenario para él ser glorificado. ¿Alguna vez sentiste que ya no había solución ni salida de algún asunto? Esa es tu condición con tu pecado. No hay respuesta para el pecado. No hay salida. No hay libertad del pecado si no es en Cristo Jesús. Y hoy el Señor te está abriendo los brazos. Te está diciendo, ni yo te condeno. Ven, cree en mí, pon tu fe en mí. Porque yo ya lo pagué por ti. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Señor, ¿cuánto necesitamos un enfoque adecuado de quién sos? La realidad es que esta vida, Señor, nos llena de preocupaciones y nos olvidamos de velar en oración. Nos olvidamos de lo que, bueno, qué malo puede pasar, me vas a castigar si no hago un devocional. No, tú no nos castigas, pero nos olvidamos que somos vulnerables, que nuestra propia carne nos traiciona, que este mundo nos atrae y que Satanás también está al acecho. Por eso, Señor, gracias por este día, día de salvación, día de tu gloria en nuestra vida, día de ver a Jesús, de valorar al hombre que partió la humanidad en dos y no tenerlo como una baratija, sino como lo mejor. Gracias, Señor, por tu sacrificio y por tu... En nombre de Jesús oramos. Amén.